esta Semana Santa hemos querido invitar para conversar frente a usted al padre Alfonso Guibu. El padre Guibu es de la Orden Franciscana y nos acompaña esta noche a propósito de la decisión del Papa Francisco de adoptar, de elegir el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, el fundador de la Orden de los Franciscanos, pero quien, por supuesto, representó toda una transformación dentro de la Iglesia en sus días, una transformación que probablemente necesita nuestra Iglesia en estos días. Bienvenido, Padre Guibu. Muchas gracias por estar aquí. Invitarnos. Muy amable. ¿Por qué decidió usted ordenarse franciscano y no dominico, jesuita? Fue el contacto que los franciscanos tuvieron desde el primer momento con mi familia, que es una familia de inmigrantes, y que tuvieron la gracia de contar con los primeros evangelizadores, los padres franciscanos, y curiosamente eran unos frailes canadienses que hablaban perfectamente el japonés, entonces pudieron comunicarse muy rápido, y con un detalle tan bonito de haberse nacionalizado japoneses y hacerse llamar por la comunidad japonesa como los padres Yonekawa, y que los bautizaron a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Aquí en el Perú. Aquí en el Perú, porque ellos vinieron con sus costumbres y religiosidad allá desde el Japón. ¿Era budista su papá? No, hay diferentes tipos de piedad. Era una piedad que viene del sur del Japón, que está centrada principalmente en la veneración y el respeto a los antepasados, con los altares y con comida, muy parecido acá a nuestras tradiciones andinas. Qué bonito, por eso la cercanía. Y luego sus padres se convierten al catolicismo. Sí. ¿Qué dijeron ellos cuando de pronto usted les dijo, yo quiero ser sacerdote? Al principio no estaban de acuerdo, porque siempre se ha tenido la imagen de para ser sacerdote hay que ser español o italiano. No japonés. No japonés, entonces le parecía raro. Y bueno, me sometieron a muchas pruebas para poder filtrar y decantar la vocación, los estudios, el trabajo, de manera que he tenido que probarle durante varios años que quería ser franciscano, hasta que se dieron cuenta y dijeron, es verdad. ¿Cuál es la esencia de lo franciscano? Además, por supuesto, de la decisión de seguir las enseñanzas de Francisco de Asís. Sí, una de las más importantes es la minoridad, que antes no la entendía con ese concepto ya tan fuerte que lo he asimilado dentro de la orden, pero en el mundo antes de entrar lo entendía como humildad y pobreza, ¿no? En no depender de dimensiones materiales o monetarias para poder decidir en la propia vida, sino por decisiones un poco más puras que el dinero o el honor o el poder, ¿no? La minoridad, es un tema que ahora ya lo conozco mejor después de tantos años en la orden. ¿Se vive de manera minimalista, diría usted, cuando se es franciscano, o se sirve? Uno intenta y promueve vivir de manera minimalista, pero realmente lo que he experimentado durante todos estos años es que a veces el Señor es tan bromista que quiere ser minimalista recibe doble y 100 por 1, como dice el mismo Evangelio. Nunca nos ha faltado nada, siempre hemos tenido algo en la mesa, a pesar de que siempre leemos que no debemos de buscar de tener mucho, pero así es el Señor. No se vive de manera minimalista, como eso lo había preguntado. Al contrario, pienso que a veces vivimos en abundancia, pero lo que sí tenemos siempre el deseo de vivir con austeridad. Pero el Señor creo que siempre nos está ahí poniendo las pruebas de que da 100 por 1. ¿Y qué es lo que ustedes hacen con lo que llega? ¿Lo comparten? ¿Es parte de su vocación compartir, inmediatamente sí, compartir? Porque otra de las dimensiones fuertes de la espiritualidad es la fraternidad. O sea, no se vive de manera egocéntrica ni egoísta, menos
de manera que todo lo que se recibe se comparte, y lo que es también una dimensión primaria dentro de los frailes también se hace una dimensión ya un poco más abierta con los feligreses, con la misma comunidad, hasta que se pueda, ¿no? Pero empieza con el primer testimonio de la fraternidad, que da un testimonio de vida comunitaria, que se tiene que después convertir en anuncio para todos los que son parte de nuestros feligreses. ¿Qué fue lo que más le atrajo de la biografía de Francisco de Asís? La debe conocer usted, de palma Sí. a palma. O sea, de primer momento fue un texto evangélico que está en Mateo, de servir a Dios o al dinero. Ya le he hablado. Yo me he movido antes de entrar a la orden por deseo de dinero. Y lo hice abiertamente. Deseo de dinero, de tener propiedades. Pero eso a la larga, yo le agradezco a Dios que me hiciera ver de manera oportuna que eso no era la vida, ¿no? Y hasta ahora lo recuerdo y lo repito una y otra vez el texto. ¿A quién quiere servir? ¿A Dios o al dinero? No se puede servir a dos al mismo tiempo. En el momento en el que Francisco de Asís se convierte en un pilar de la Iglesia Católica, él alternaba generacionalmente con Santo Domingo, ¿verdad? Pero no en la misma ciudad. No en la misma ciudad. Ya después de que se convierte... Pero fueron contemporáneos. Fueron contemporáneos, una época muy especial. Estamos hablando de casi la decadencia del feudalismo y el inicio de los grandes mercaderes y burgueses, ¿no? Que ya no tenían sangre azul, pero tenían dinero. Y empieza toda una revolución que ya está registrada en la historia, en que el poder empieza a ser ya motivo de guerra entre nobles y burgueses, ¿no? La comunidad. En ese momento aparece. Y eso carcome la Iglesia. Sí. Eso daña la estructura de la Iglesia. Mejor, digamos, no daña, sino le da una oportunidad para poder cambiar y hacer reforma, ¿no? Porque ahora, lo que era un estilo de reformas, vida religiosa, porque monacal, tipo abadía, tipo entre muros, de claustro, con Francisco y Santo Domingo empiezan la mendicación. Las dos son llamadas órdenes mendicantes porque empiezan... ¿Qué significa exactamente mendicación? Caminar, salir fuera de los muros. ¿Para ¿no? qué? ¿Para predicar? Para predicar, para anunciar el Evangelio y no quedarse dentro de la abadía o de la vida monacal, ¿no? Es un cambio de vida religiosa muy importante, porque el modelo de vida religiosa era un tipo de benedictino, tipo de coro y de claustro. Hay una introspección. Sí. Y esto es al contrario. Al contrario, una expansión fuera de los muros, empiezan ya a construirse casas, ya no dentro de los muros, sino fuera de los muros, empieza a sentirse también el anuncio evangélico fuera de los muros. Y hay una palabra muy bonita que ha usado el Papa Francisco en una de sus prédicas, no sé si la ha visto, eso de la periferia, ¿sí? Hablar... Alrededor, ¿sí? Estar en la periferia. Y eso lo hicieron Santo Domingo y San Francisco. Ellos salvaron y cambiaron la Iglesia Católica, diría usted. Le dieron la novedad, la buena noticia en su momento, y tanto así que se ha registrado en un sueño del Papa Inocencio III, en que soñó a dos frailes sosteniendo una iglesia que se derrumbaba, ¿no? Sosteniendo casi su parroquia, ¿no? La Sí. parroquia del pontificado. Sí, en ese tiempo ya estaban aprendiendo las cruzadas, ¿no? Porque habían amenazas al interno, del externo, y la historia lo registra como 3 cruzadas, ¿no? La cruzada contra la amenaza del Islam, la cruzada contra las herejías dentro de la iglesia, a manera de crítica, también dentro de lo que se estaba haciendo dentro de la iglesia, y la cruzada dentro de la misma jerarquía para mejorar la formación de los monjes, de los curas, de los consagrados, ¿no? Que habían casos hasta de curas y sacerdotes ignorantes y analfabetos,
Y entonces se inició toda una reforma con el gran Papa Inocencio III, que tuvo como grandes ayudas a San Francisco y Santo Domingo, y la orden de la reforma de los benedictinos. Y ahí el proyecto es histórico de... Que eran los teólogos. Exacto, porque tiene las bibliotecas. Estaba cismontano, ultramontano, lo que agarró debajo de los Alpes era para Francisco y Domingo, y lo que era más allá de los Alpes era para los benedictinos, que tuvieron también mucha participación en este tiempo de reforma de que estamos hablando, finales del 12, Claro, del inicio siglo del 13. XII y principios del XIII. Ahora, en su interpretación, padre Guibu, ¿qué cruzada tiene que emprender el Papa Francisco? ¿Por qué ha tomado la decisión histórica de llamarse Francisco?